Bienvenidos, ¿cómo les va? Arrancamos punto de partida, ya volví de los Estados Unidos, así que estamos listos para un programa cargado de información política, económica y con un invitado especial. Hoy va a venir Diego Bossio a hablar de economía, a hablar también del peronismo, bueno, a hablar de un montón de cuestiones que nos va a interesar escuchar. Mi nombre es Ramón Indart y bueno, el martes pasado, por suerte estaba acá Euge Mucio para salvarme las papas y conducir el programa. Euge, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andás ¿Bien? vos? Bien. Recién llegado. Sí, así recién que llegado. seguramente estás... Con mucha rosca. Sí, pero con la cabeza despejada también, porque irse también de trabajar es como que volvés, y no Sí. son vacaciones, pero sí trabajaste en un ambiente distinto. Sí, eso es verdad. Y está buenísimo porque volvés revolucionado. Y cambié con la muchas rutina, ideas cambié y la demás. agenda. Agarré muchos contactos allá. Muchos. Bueno, esta mañana estaba hablando justo con alguien de la Embajada Argentina en Estados Unidos cuando se dio a conocer finalmente que, y ahí ya arrancamos con toda la información, que es lo que ustedes vienen a ver. Alec Oxenford. Alejandro Oxenford es el nuevo embajador argentino en los Estados Unidos. Y ahí la pregunta que nos hicimos todos esta mañana cuando se dio a conocer, salvo Euge que empezó a decir, no, ¿cómo no me dio la nota? Es ¿quién es este señor? ¿Y quién es Bien. y por qué no te dio la nota? Bueno, a ver, nombre completo larguísimo. Sí. Alejandro Carlos Francisco Oxenford. Muy top. Pero le dicen Alec Oxenford en el círculo, porque viene a ser del círculo rojo tech, vamos a decir. Sí. Es el creador de derremate.com, seguramente le sonará esa página, una página muy parecida a Mercado Libre. Sí. En ese momento, que incluso surge más o menos en el mismo momento que Mercado Libre, en el 99. En el 99. Mercado Libre, si no me equivoco, también es del 2099 por ahí. Y le empieza a hacer la competencia a Marcos Galperín. Sí. Tanto le empieza a hacer la competencia que había pica entre ellos. Y en 2006, si no me equivoco, porque es el mismo año de fundación de OLX, que ahora vamos a hablar de eso. OLX, ¿te acordás? OLX Muy es bien, un sitio de anuncios que es del que hoy es dueño también Alec Oxenford. Le compra a Marcos Galperín, le termina comprando de remate.com a Alec Oxenford. Se lo Ahí termina tenemos, comiendo. mirá. A este es él. ¿Tiene un aire a Lucas Liacho o estoy diciendo cualquier cosa? Hay un aire. Ah, hay una cosita. No hay un aire. Hay una cosita. ¿Por Y qué lo mismo- detrás una galería de arte? Claro. Bueno, porque es un aficionado del arte. Fue titular en su momento de Arteba, Ah, mirá. la Así. muestra, la exposición en Buenos Aires. Y de hecho, la mayoría de las notas que ha dado son respecto del arte y ese costado suyo. Ok. O sea, no te dio la digamos. nota a vos que le estabas pidiendo. No, yo lo busqué en tiempo cuando... ¿Por qué? Porque ¿Por qué? desde el inicio del gobierno él es asesor económico del presidente, parte del grupo de asesores de Demian Reidel. Estos economistas, en realidad distintos sectores que empezaron a Hay asesorar. economistas, hay empresarios, varios empresarios hay. ¿Cómo se varios llama? había. Castañeira es uno de los economistas, ¿puede ser? Ramiro Castiñeira. Castiñeira, ahí está. Pero él es economista. Ok, bien. Alec Oxenford, es difícil Sí. de pronunciar Alec y que no te salga Alex. Sí. No, es un empresario tech, parte del Círculo Rojo Tech, que en este momento asesoraba al presidente. Y hoy llega a ser embajador en Estados Unidos. Es un mini Galperín, podríamos decirlo. Es un mini Galperín, totalmente. Sí. Ahora, fíjate cómo la semana pasada sale de manera así disruptiva. La echan a Mondino. Mondino que era más papista que el Papa. Sí. Por ende, nada te garantiza que no te vuelen de la noche a la mañana aunque seas papista o que lo aprendan los funcionarios. Llaman de urgencia a Huerten, un Huerten que ya estaba esperando llegar a Cancillería de la mano de Franco Sicioli. Huerten pasa a Cancillería y justo cuando yo voy allá a Washington, claro, la embajada estaba acéfala, o sea, había diplomáticos de carrera que se hacían cargo de la casa, digamos, y estaban todos ante dos preguntas. Primero, obviamente, quién iba a venir. Hoy hablé Claro. con uno de ellos que me decía, no lo conocemos, no tenemos idea, si bien conocemos su pasado empresario, no lo conocemos como de tener diálogo con él. Y la segunda pregunta que hacían era, ¿hasta dónde llegará la purga Claro. que arrancó en Cancillería? Para todo lo que sea tufillo o que huela a gestión anterior, había que echarlo. Bueno, pensémoslo desde este lado. Siendo empresario, viene con una lógica de negocios, Ujú. que todos sabemos que es la lógica de la rentabilidad y de eficiencia económica. Entonces, el gobierno está pasando por un proceso de intentar la eficiencia en términos de cuánta gente tenemos en el Estado y cuánta Sí. gente Bueno, Huerten necesitamos dijo para estas tareas. Esto de no descarto cerrar algunas embajadas en África. Sí. Países donde él dice no hace falta tener una embajada. Sí.
Bueno, entonces puede seguir la purga de empleados, estamos hablando, y de áreas del gobierno. Está haciendo todo un proceso del gobierno interno de Claro, eso. pero mira, por ejemplo, uno o dos que yo conocí en Estados Unidos habían entrado. Bueno, uno había entrado en la gestión de Cambiemos, otro había entrado en la gestión de Argüello. De Argüello era del Frente de Todos. Y todos te marcaban lo mismo. Es como, bueno, si van a empezar a buscar en qué momento entramos, van a empezar a purgar, o sea, a hacer un macartismo de echar gente sin sentido, porque son diplomáticos, insisto, de carrera. No son de pata política, que es como un embajador al cual vos obviamente cuando te vas se tiene que ir. Esto es distinto. ¿Qué hará Oxenford? Oxenford. Oxenford. Va a ser muy difícil que le diga Oxenford y no Oxenford. Y se te va así un ¿Por poco. qué? No sé. Oxenford. Bueno, pensar o recordar lo siguiente. El abuelo de Sí. Alec Oxenford, Ah, te fuiste para atrás en serio. me fui para atrás, pero porque tiene que ver, fue ministro de Industria y Minería de la última dictadura cívico-militar. Ministro de Minería de la última dictadura. Durante la presidencia de Roberto Eduardo Viola. Así que ya tiene, y era accionista de Alpargatas también, el abuelo de Alec Oxenford. O sea, viene de tradición empresaria, pero también ahí con un pie en la política. Tal cual. Y Totalmente. esto también pensemos de la siguiente manera. Javier Milei intentando imitar el modelo estadounidense en todos sus sentidos, De poner empresarios. de poner empresarios ahí a colaborar con el gobierno como lo quiere hacer ahora Donald Trump Yo no sé si. con Elon Musk. Si vos me decís, por ejemplo, el último titular, el titular ahora del área de derecho y niñez, que se armó Sí. un escándalo porque el tipo era un directivo de Codere, o sea, de una empresa del juego, está en el área de niñez. Eso es un escándalo realmente. Y de Barry Gold. Sí, de la sí, abogado Ahora, de la Barrick. Poner un embajador que venga de un palo tan económico como vos marcás, en un país tan económico, yo le doy el beneficio de la duda. O sea, digo, no me parece que sea... Sí, pero el embajador, ¿qué tipo de cualidades tiene que tener? Tiene Claro, que tener vínculos con económicas o Estados diplomáticas. Unidos, Claro. diplomáticos también, Diplomático eso. o empresario. Digo, porque si vamos a la eficiencia y decís, bueno, pongo un empresario como ministro de Economía, sería recontra polémico, Sí. pero no sé, si vamos a la lógica de la eficiencia de las empresas, bueno, qué sé yo, manejar el país como una empresa como quiso en su momento el gobierno de Cambiemos. Cosa que es completamente distinto porque un Estado no es una empresa. Pero bueno, está bien. Vos lo que estás diciendo es, el embajador... Está bien, entiendo lo que decís. No estoy de acuerdo, pero entiendo lo que decís. Porque el diplomático de carrera está. Sí. Vos tenés que poner a alguien que te responda, y si tenés un tipo con un currículum que dice, mirá, todas estas empresas exitosas que generó, ¿por qué no lo ponemos ahí para generar negocios? Pero entonces también estamos hablando de un embajador que es solo la cara de la institución. Digo, Sí. no va a ir a, negociar por la Argentina. No va a ir va solo a poner la cara. Y por los negocios, decís vos. Pero no por la Argentina. No va a hacer diplomacia. Bueno, le voy a dar el beneficio de la duda hasta tanto lo vea correr. ¿Te parece? ¿Hacemos así? Sí, Vamos a darle, desde el punto de partida le vamos a dar 90 días a Oxenford. de gracia. Sí, si no lo cumple, será repudiado desde este mismo lugar. Bueno, esa fue una de las noticias del día. Otro es el tema aerolíneas. Quiero que escuchen lo que sucedió ayer. A ver, pasaron dos cuestiones importantes. Aerolíneas Argentinas, el gobierno quiere o privatizarla y si no la privatiza, dice, la vamos a cerrar directamente. Planteando como sinónimo de buen gestor cerrar algo por cerrarlo. Guillermo Francos, ni más ni menos, el ministro del Interior en el corte número 10, fue quien dijo, no hay ningún problema, la privatizamos. Y si no la quieren privatizar y no la quieren agarrar los trabajadores, la vamos a cerrar. Mirá. Yo creo que hay un avance, hay que ver ahora la reunión definitiva. Nuestro gobierno está dispuesto a avanzar con las propuestas que ya hizo, que son, por un lado, la privatización. Si los empleados quieren, les entregamos la compañía a los trabajadores y que ellos resuelvan. En caso contrario, vamos a ir a la privatización. Lo que dice el Congreso, nada a la privatización. El presidente ha sido muy preciso también en esto. Vamos a que termine la compañía. Terminamos con Aerolíneas Argentinas. Y punto. O sea, Eso es lo que es estaba terminar y planteando punto. Francos. Sí. O sea, nunca Sí. pensar en un esquema, digo, porque está bien. Hay ineficiencias operativas hoy en día que las estamos subsidiando. Si querés, ese es el argumento del gobierno. Vamos a lanzar a privatizarla.
Ujú. se presentan los actores, los jugadores que están interesados, pero nunca planteamos que sea con un esquema operativo, que tenga un equilibrio, con No se metas, plantea. con un plan de acción. ¿Qué va a pasar? Hoy nos preguntábamos qué iba a pasar con los pasajes que ya están comprados, por ejemplo. Es que es el mejor Eh, ejemplo de lo que es una motosierra. Bueno, lo tengo que romper. Y en la motosierra rompé de una manera indiscriminada. Ayer también hablaba Nicolás Massot en el corte 11. Massot es diputado, quedó en esa tercera vía, por eso su voto vale mucho. Está en esta comisión donde el PRO y la coalición cívica presentaron 2 proyectos para privatizar por completo la aerolínea del Estado, con un proceso, dicen ellos, que es con la ley de privatizaciones, que es de la vieja época de la ley de los 90. Lo que dice el sector de Massot es, ¿por qué no permitimos que entren capitales privados, pero por qué hablar de una privatización completa? Decía esto. El gobierno no quiere avanzar con la privatización, el gobierno quiere liquidar la compañía. Nuestro planteo es, nosotros estamos de acuerdo en que hay que encontrarle variantes al gerenciamiento de la compañía, en algunas no estamos de acuerdo, entonces le acotamos el margen. Le dijimos, sí estamos de acuerdo en que se venda una parte del paquete accionario de la compañía y se incorporen socios privados que la modernicen y que, digamos, hagan de la gestión de aerolíneas una gestión más eficiente. También estaríamos de acuerdo eventualmente en que sin venta de acciones se celebre un contrato de gerenciamiento con algún tercero privado. En lo que no estamos de acuerdo es que la compañía se liquide sin una alternativa para el día después en términos de conectividad y todo el impacto que eso tiene realmente en la economía. Bueno, ahí está. Ese día después, que no queda claro en los 2 proyectos, claro. es un cheque en blanco. Bueno, si se aprueba como está, es andar y privatizarla como quieras. Bueno, el argumento del gobierno para esto que decía Massot lo último, que es pueblos, lugares que queden sin conectividad, es que como va a haber más empresas compitiendo, Sí. va a haber más empresas que quieran prestar ese servicio. Pero volvemos a lo mismo, cuando la empresa vea que llegar a un pueblo en, no sé, Sí, vos Catamarca, sí. en el medio de la nada, bueno, tampoco un pueblo en medio de la nada tiene aeropuerto, ¿no? Pero se entiende lo que digo, Sí, no sea una eficiente, ciudad- rentable. Una ciudad con mucha población, pero que no sea rentable 2 vuelos, Ujú. van a decir, bueno, te hago un vuelo cada 3 días. Y ahí es donde se pierde la famosa conectividad. Ayer hubo una reunión entre los gremios y el gobierno, más de 9 horas, donde el gobierno dijo, bueno, hablemos de paritaria, pero hay que quitar todos estos beneficios. Entre ellos, que al piloto le busque un remis a su casa, que tengan el día libre el día de su cumpleaños, o que, por ejemplo, si hay un vuelo reprogramado, el empleado tenga el derecho de no tomarlo. Dicen, bueno, empecemos a quitar todo esto que está en el convenio y hablamos de paritaria. Los gremios, Massot también dicen, no querés discutir esto, vos la querés privatizar o cerrar. Claro. Y Milei quiere insistir demostrando que miren que lo cierro y no tengo ningún problema en cerrarlo. Me parece que esto es lo que va quedando claro. Un Milei, antes de quiero ir a los indicadores de actividad económica, ¿qué te parece? Dale. Un Milei que ayer también, ¿no? En las oficinas de Ualá, habló de una recesión que terminaba. Y la pregunta es si es así. En el corte número 3, Javier Milei dice, la recesión terminó. Hoy tengo el orgullo de decirles que ese intervalo de dolor terminó, la recesión terminó, estamos saliendo del desierto, el país finalmente ha empezado a crecer. Los eternamente críticos, los pifiadores seriales, empezaron con la calidad del ajuste. Primero que no lo íbamos a poder sostener, lo sostuvimos en febrero, lo sostuvimos en marzo, es más, lo sostuvimos hasta con el pago de aguinaldo. Empezó a decir que era mucha licuadora y no había motosierra, que en realidad era una tijerita. El 95% del ajuste cayó sobre el sector público. ¿O acaso qué es eliminar de cuajo la obra pública? ¿Acaso qué es eliminar de cuajo las transferencias discrecionarias a la provincia? Además echamos a 33.000 ñoquis. Además echamos La música a editada es 3.156. del gobierno, ¿no? Esto Sí, es- sí, es un corte es un corte del gobierno. Esto lo dijo, si quieren hasta acá porque no dice mucho más, esto lo dijo el otro día en el festejo de los 100 años de la Cámara Argentina de Comercio, después lo repitió en Ualá. Ah, perdón. Por eso. No, pero me parece interesante el siguiente dato. Yo fui a ese evento, Al de la cámara. el de la Cámara, en el que Milei dice esto, y Milei después, en otro lado que no está en el editado del gobierno, se agarra de un dato, que fue el de ventas minoristas de la CAME para octubre, que fue de un 2,9% interanual positivo. Y dice, listo. Y dice, la recesión terminó, ¿por qué? Porque es el primer dato positivo en 21 meses.
El de primero, ventas minoristas de la CAME. Ok. Yo lo vi en ese momento al presidente de la CAME, Alfredo González, con esta cara como medio cara de póker. Tenía cara de póker porque, bueno, obviamente no quiere decir que la recesión terminó el dato de la CAME de ventas minoristas, para nada, sino que, bueno, dio un buen dato. Había una cuestión, no sé, en octubre, Día de la Madre, por ejemplo. Eso impulsó ventas. Claro, exactamente. Y es un dato de ventas minoristas y demás, pero lo cierto es que la recesión no, es verdad, no terminó. Yo tengo medio como hecho un semáforo verde, ver. rojo, amarillo. ¿Tenemos un semáforo de actividad económica? Si querés vamos A la imagen 1 tenemos. Sí. Igual te lo voy contando mientras, ahí lo tenemos. ¿Esto qué es? Este es un gráfico de Econviews, Sí, la consultora de Miguel Kigel, exsecretario de Finanzas, sí. que muestra justamente la variación trimestral, el trimestre previo y demás. Depende de septiembre-octubre los datos que estén, ¿no? Sí. Obviamente. Entonces, por ejemplo, vemos en verde algunos, producción de acero, Veo bastantes en verde 17,2%. igual. Hay bastantes en verde, sí. Escrituras en Cava. Pará, te pregunto de nuevo para entenderlo. Sí. Esto es variación trimestral. Sí, Ok. No del año anterior. No es trimestre contra trimestre del anterior. no, es último dato versus Versus- trimestre previo. O sea, Perfecto. trimestre. Ahora entendí. Bueno, Versus entonces, a ver. trimestre previo. Entonces, tenés, por ejemplo, producción de acero, festeja verde. a Paolo Roca, Completamente en verde. 17,2% en verde, sí, Pará, por ejemplo. pero la industrial empezó a repuntar. 6,2. Sí. Después tenés, por ejemplo, producción de autos, un 4% De caída. de caída y está en rojo. Tenés un 0,1 porque no es tanto el dato. La producción vacuna, si no me estoy equivocando con la línea. Pero me quedo en los positivos. Producción Sí. de pollo y producción láctea empezó a subir de nuevo. Sí, igual, como te digo, esto es un serrucho, no es Claro. que tenés que tomar como que la recesión terminó en la producción industrial No, o a en ver. la producción de acero. Y este es el gráfico que hizo Miguel Kigel, en realidad, de la consultora Econviews. Si vamos al gráfico 2, por ejemplo, Igual para te hago una pausa, porque Sí. si yo fuera funcionario o fuera el presidente de la nación, digo sí, lo exactamente vendo esto como, che, la Ya está. recesión recontra La recesión terminó. porque hoy lo escuchaba a Melconian a la mañana, Sí, creo que estaba hablando con Tenenbaum, donde hablaba de este famoso serrucho. ¿Qué Sí. significa estar en actividad de serrucho? ¿Qué es? significa que vos tuviste, en nuestro caso, Sí. teniendo en cuenta la depresión que tuvimos a principio de año, una caída muy fuerte, repuntás un poquito, volvés a caer, repuntás un poquito, volvés a caer. ¿Y esto así que se vemos? forma el serruchito. Sí. Este es un gráfico también de LSG y esto es mensual desestacionalizado y como ves ahí tenés ya, estos son altas y bajas, ¿no? Por eso está en rojo y en verde. Entonces vos tenés para algunos meses en verde, tenés muy pocos que están todo en verde, por ejemplo, en la variación desestacionalizada, que es una desestacionalización propia que hace el SG, lo tengo acá, pero lo tengo que subir, como siempre no tengo bien la vista, tengo que ir al oculista, préstamos de tarjeta de crédito, por ejemplo, y débito, que es uno de los sectores que está repuntando, porque Que los bancos empezó a están dando repuntar. crédito. Sí, así es. Pero, por ejemplo, después tenés en el IPI manufacturero, que es el primero de abajo que dice indicadores de la evolución industrial, 0,1, pero después 0,2 y 2,4, y después sube 7,2, 1,5. ¿Yo Después, sabés la sensación que tengo? sí, Es si encontramos una suerte de piso de esa abrupta caída que teníamos en abril y mayo, y es, bueno, acostúmbrense a una actividad baja, con poco consumo, despidos, pero supongo que al gobierno que haya un poquito de despido no le va a joder para nada, y bueno, el que subsiste, pero a cambio yo te frené la inflación. Y listo, caminá con eso, con una inflación a la baja, y bueno, el que cayó, cayó. Está- Pero era como, bueno, era el tajo que había que hacer. sí, que Milei dijo había que hacerlo en verano para que la gente no se diera cuenta, Claro. ¿no? Para que esté en vacaciones y que esté más tranquila haciéndolo. Pero sí, el plan de ajuste clásico, neoclásico de este gobierno viene por el lado de a una recesión muy fuerte, nos acostumbramos a este nivel de actividad, nos acostumbramos a este nivel de consumo y el que se salva, se salva. Porque tampoco veo o no se observa, igual es muy relativo eso, porque es una quintita, pero hay, o de qué manera lograron que, salvo universitarios y médicos, después no hubo grandes manifestaciones de la consecuencia del ajuste.
Acá Pérsico nos decía el otro día que también es cierto, hay una judicialización, Ujú. que la gente se asusta. Y después que, claro, al no haber ni siquiera una changa ni nada, la gente deja de ir y dice, muchachos, no tengo nada para hacer. Claro. Eh, El tema es ese, quienes están en la marginalidad, en la informalidad, tienen menos herramientas para volver a insertarse en un esquema de trabajo que les sea útil. pero hoy el gobierno vive, si vos lo pensás, se siente empoderado, pero por completo. Claro, la diferencia es esa también. No es que dice, bueno, vamos a estar en esta recesión haciendo un rebote pequeño durante mucho tiempo, sino que Milei dijo, la recesión terminó y ahora se viene, perdón la expresión, pero dijo el pedo de buzo, se están viendo las primeras burbujas y qué sé yo, de la forma que tiene de ¿Viste explicarlo. el último dibujo que hizo Nick de... Mirá, lo voy a poner acá. Dale. Mientras te sigo Sí, contando. dale. ¿Pero por qué? Porque el gobierno vende que ahora viene la inversión. Digo, hoy por ejemplo se anunció un cuarto proyecto de minería que entra al RIGI. Ahí está, mirá. Ahí está. Se llega a ver acá, si me haces un poquito de zoom, mirá lo que es esto. Este es el caricaturista, digamos, oficialista del gobierno. Nunca pensé que iba a ver a Nick tan oficialista del poder. Y lo logró. O sea, es peor que, no sé qué se me ocurre. Más oficialista que Nick, dentro de los No. caricaturistas. Economía argentina, obviamente se lo regala directamente a Javier Milei. Y es una economía que, como dijo Euge, empieza a subir como pedo de uso. Claro, el tema es que el motor. Se rieron, el chiste no estuvo mal entonces, Yara. No está tan mal el chiste. O te reíste porque decís, no puede ser tan payaso. Es terrible, Nick. Está en un momento de... O sea, pero por lo menos finalmente lo reconoció. Claro. A mí me está pasando esto con Milei, que mucho que la daba de objetivo, Sí. vos decís, esperá, no era tan objetivo. Bueno, Estabas muy enojado. me das Sí. el pie. ¿Qué? ¿Viste Toto Caputo ayer quejándose ¿De de qué? cuánto le cobraba la telefonía? ¿Cómo Digo, un personaje que vos lo veías durante el gobierno de Cambiemos con Sí. un perfil mucho más bajo, Sí. que en este gobierno está recontra envalentonado. Está bien, tiene el puesto de ministro de Economía, digo, no es poco. Pero que lo ves recontra envalentonado. Y ayer, no sé si lo tenemos por ahí, creo que es el corte 5. A ver. Para que veas el tuit respondiéndole a un usuario que dijo, che, ministro, ¿por qué Ajá. Movistar y Personal Flow aumentan todos los meses por reír a la inflación? Y el propio ministro diciendo, primero, son decisiones de empresas privadas, José, como diciendo, che, No puedo hacer nada. nosotros somos liberales y pensamos en esto. Es importante que demos la pelea como consumidores, es decir, te estoy dando, no sé, te estoy alentando a que vos vayas a defensa del consumidor. Sí. Yo tengo claro en telefonía y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso me ofrecieron un descuento, pero así todo me parece que pago mucho. ¿Cuánta guita tiene Caputo que en la última declaración? Yo Está bien igual. hice una nota sobre la ¿Cuánto? declaración. ¿19? Ya mismo te la muestro. Vos escribiste en letra P, ¿no? Ujú. Mientras igual me causa mucha gracia que Caputo... Poneme el tuit de nuevo, porfa. Dice... Demos la pelea como consumidores. Toto está en el Estado, pueden ayudar un poco más. Y dice, estoy averiguando para cambiarme. La gran verdad del tuit de Caputo es que me ofrecieron un descuento. Si vos crees que tu empresa de teléfono te está cobrando mucho, llamá y decís, me voy. Yo te garantizo que te bajan al 50. Lo cual no sé si es porque nos están cobrando un montón y saben que tienen renta o qué. A ver, ¿cuánto tiene? Te cuento un poco. Mira, al inicio del año, Sí. porque esto es la declaración jurada que hacen ante la Oficina Anticorrupción al inicio del 2023 y al fin de 2023, ¿no? Sí. Al inicio del año tenía bienes por 744 mil millones, 541 mil, no sé qué. No, 744 millones, perdón. Sí. Dije el mil, que estaba mal. Y al 31 de diciembre, solo 21 días de gestión tenía ese punto, pasa a tener 15 mil millones. Y ahí sí está bien el mil. Es decir, de 744 millones, todo en pesos estamos hablando, Sí. a 15.951 millones de pesos. Fue un poquito bien. Un aumento de 20 veces, un 2000% más o menos. En pesos, me puse a ver qué era lo que había aumentado tanto. Y entre las cosas que aparecen de la nada, es por ejemplo un fondo común de inversión, Sí. FIMA Premium Clase A, que ahora lo explico bien qué es, por 10.000 millones de pesos. ¿Qué Está es bien, un pero fondo defiende- común de Pero inversión? defiende su tarifa contra Claro. Claro. Entra al banco. Pero rapidísimo y para que veas este Sí. dato. Un fondo común de inversión es un fondo en el que vos invertís, que se lo das a un banco, un broker, lo que sea, que te administra y te va invirtiendo. Vos ahí ves los componentes del fondo.
El Premium Clase A es un fondo tema cero. Tema cero es que vos tenés liquidez inmediata, es decir, como con una billetera virtual, vos tenés la plata en cualquier momento. Y los fondos premium de este estilo generalmente invierten en plazos fijos, invierten en cuentas remuneradas, que durante todo el 2023, con la inflación que hubo... La rompió. O sea, ganó con Massa. Porque en el gobierno de Sergio Massa fue que aumentó tanto la inflación. ¿En algún momento de su vida Caputo invirtió en producción? Mirá, de las acciones que tiene, no son acciones productivas. Otra de las cosas que le aumenta... Sí, otra de las cosas que le aumenta en el patrimonio son las deudas por Anker, que es la consultora que él tenía y que tuvo que cerrar para justamente ir a la función pública. Y después el patrimonio en dólares. Tiene 7 cuentas en la isla de Man, que es una isla británica que es un ex paraíso fiscal, que en 2000 creo que, no me quiero equivocar con las fechas, pero no hace tanto, entró, digamos, a los parámetros legales de no ser paraíso fiscal. De no ser paraíso fiscal, pero que igualmente tiene un montón de beneficios impositivos. Y también la cantidad de dólares que tiene en el exterior creció. Mirá, entonces, esa es la razón más o menos de la declaración jurada de Luis Cato Caputo. No sé cómo llegamos a Caputo acá. Porque hablábamos claro. Porque veníamos de Nick. Me acordé de algo. Vieron que le acabo de mostrar un Nick completamente libertario. Dame zoom de nuevo. Porque Nick la hace bien. Si tu empleador te paga, tenés que hacer la línea de tu empleador. Revista Noticias es una revista opositora al gobierno. Mirá lo que es. Esto lo publicó Diario con Vos para reírse un poquito de Nick. Esto es Nick en la época de Milei, ¿eh? Ahora, clase media en pandemia, clase media hoy. Entonces, Diario con Vos, con maldad absoluta, empezó a recopilar chistes opositores que hace Nick para la revista Noticias. Aprobaron la ley bases, dicen. Exacto, el país del futuro. Vamos a ser potencia, pero dentro de 35 años, dicen. ¿Y ahora cómo pudo haber cambiado tanto de la noche a la mañana? No, pero sigue haciendo. Y después en sus redes sociales hace... O sea, juega todo él. Hace el Milei oficialista. El mundo se está mileinizando. Esto es algo que ni siquiera Milei cree. No, o sea, sí lo cree. Está bien. Lo cree Milei y Karina, ponele. Sí. No, es una cosa de locos. Sí. Bueno, ¿cómo lo viste? Ya hablamos de esto, me parece, ¿no? Pero ¿cómo viste el fenómeno Milei en Estados Unidos? Lo hablamos, me parece. Posta que preguntaban un montón. ¿Sí? Sí, como un gran personaje así como pintoresco de chico. Bueno, pero es eso. ¿Qué onda el tipo con peluca? Hermoso personaje para el tercer mundo. No, algo que sí fue interesante en la Cámara de Comercio. Alguien le dijo, bueno, a un representante de la Cámara de Comercio para América Latina, con los cambios que hay, ustedes están motivados. Y dijo, bueno, tiempo al tiempo. Hay que ver cuánto duran estos procesos, si los cambios son duraderos. A lo cual mi única acotación a este funcionario fue, los cambios son por decreto. Y el funcionario me abrió los ojos como, ¿cómo por decreto? Digo, claro, no se están... Salvo la ley bases. Sí, que la ley base se deshojó. Se deshojó y habilitó mucho por decreto. Digo, está medio todo atado con alambres el decreto. A lo cual eso le quedó, me acuerdo que le quedó al tipo. Bueno, te cambio de tema. ¿Te querés reír de Leila Gianni un poquito? Y después nos metemos con el fallo de Cristina que sale mañana. Y ahí el peronismo está jugando otro juego. Habló Máximo sobre Axel Kicillof. Tenemos a Galperín, que es lo más vendido en el Cyber Monday. Está bueno esto. Tenemos a Milei con el ajuste. Tenemos la cepa que cayó de salario. Quiero ver eso. Y en un ratito viene Diego Bocio acá al lado nuestro para hablar de todos los temas de coyuntura. Riámonos un poquito. Leila Gianni, corte número 8. Gianni es una ex peronista, camporista, kirchnerista muy fanática, que de la noche a la mañana dice al pingüino se lo comió el león, y así como en un gran paso de tango giró y se hizo mileísta. Y estaba en Opinión Pública en Canal 9 hablando sobre la mala gestión de la provincia de Buenos Aires, porque ahora esta funcionaria, Leila Gianni, la corrieron del área de Capital Humano porque se la quieren comer cruda y la tiraron en La Matanza. Y le dijeron, anda a hacer campaña ahí. Obviamente que los que trabajan con Agustín Romo y Sebastián Pareja de los Libertarios no la quieren a Leila Gianni ahí porque dicen, esta mina hacía campaña para Massa, ahora hace campaña para nosotros, ¿qué garantía tenés de que no haga un giro otra vez? Hacen bien en no creerle porque cambia de esta manera. Hablaba de la pobreza y le dicen, pero Scioli, ¿no era de esta gobernación? Y mirá lo que dice.
Vos decís, Leila, Las que veredas en la están provincia... cooptadas por motochorros, los vehículos transitan sin identificación. Vos decís que la Es un provincia vive las territorio- consecuencias de gobiernos peronistas muy malos. Lo último que pasó en los últimos 20, 10 años no fue peronismo. ¿De qué justicia social hablas? ¿Y qué responsabilidad tiene en ese empobrecimiento Cuando le decías, Daniel vení Scioli, compañero, te abrazo, pero vine compañero es día 5, me tenés que dar la mitad de la ¿Qué guita del responsabilidad potencial. tienen en ese deterioro los dos gobiernos de Daniel Scioli, por ejemplo? En la provincia de Buenos Aires, que fue gobernador de 2 mandatos. Se quedó callada. Scioli hizo muchas cosas bien, Ah. con aciertos y errores, pero la verdad que pudo ordenar ciertas situaciones en lo que es la Esas fueron federal. buenas sus gobernaciones. Todos, a ver, no somos perfectos, tenemos aciertos y tenemos errores. ¿Eh? Después, ¿quiénes le sucedieron? Pero él no está en la casta empobrecedora. Porque vos dijiste que la provincia sufrió ¿Cuántos En la los años de matanza la te casta dije, empobrecedora. sí, Scioli no es parte de esa no, casta no es empobrecedora. casta empobrecedora. Bien. Es espectacular. Aparte, el silencio de... Y que claramente tengo que responder que no. Bueno, vamos a decir que ella le intentó pilotear. Hay buenos y malos. Hay buenos digo. y malos. Fue la nacimos- clásica. No nacimos perfectos. Claro, porque ahora en Scioli ¿Sabés es que full libertario. ayer le pregunté a un empresario, que te conté que estuve charlando, y le digo, pero ¿y Scioli qué es? Y él me dio una respuesta que me gustó. Me dijo, no, me dice, vos lo que tenés que entender es que Milei es tan buen político que hizo lo que había que hacer. Primero convenció a las masas, Sí. con un gran populismo de derecha que el otro día lo escuché a Iván Carrino. Estaba en Radio con vos, con Uriam, y dijo que había que hacer populismo de derecha. O sea, directamente lo planteó. Y dijo, primero convenció a las masas y después agarró a los de la casta, como no estábamos en el micrófono, lo podía decir, que él considera que sirven para determinadas cosas y los puso en su lugar. Sé lo mejor que podía hacer. Agarró a Bullrich, que le sirve para empezar a romper el PRO. Agarró a Scioli a ver si puede empezar a romper un poco con la guita del Estado, un poquito de peronismo que dando vuelta. Y en ese traer y agarrar todo, agarró funcionarios, bueno, como esta que no la conocía nadie. Y a Leila Gianni no la conocía nadie. Se hizo conocida por los galpones y los alimentos. Me acuerdo. Ahí. O sea, Ari Liscarat fue el que la pone arriba de todo. Bueno, ahora ella está hace campaña en La Matanza y dice que Scioli no es para nada casta. Es fantástico. Bueno, Adorni habló sobre Mauricio Macri y Javier Milei. Y hay todo un dato interesante acá para meter, que es hasta dónde llega entonces la alianza. Un Macri recontra incómodo, está quedado paró en el medio, viene a ser la reta de Patricia Bullrich. Entonces le preguntan a Adorni. Adorni es una persona que hasta el día de diciembre no tenía nada de poder. Y hoy está muy empoderado. Inclusive va a ser candidato. Y el otro día me dijeron a quién apuntaban para ser vocero. ¿De Adorni? Sí. No, vocero Para reemplazar a Adorni. Está. Ah, no me puedo acordar. Era un Ya te vas datazo. a acordar. Me lo Cuando contaron en menos te lo Estados esperes. Unidos. Bueno, pará. Escuchémoslo. Adorni habló sobre Macri, Milei y la relación de las milanesas. Mirá. Mauricio Macri, ¿qué es para el presidente Milei? ¿Es un socio político en el Congreso? ¿Es un asesor del presidente? ¿O, Un amigo. ¿O es un gerente de recursos humanos? Un amigo, ¿Un amigo? es un amigo con quien comparten algún plato de milanesas con ensalada, cada tanto. Siempre lo dice el presidente, son buenos amigos, con una muy buena relación de muchos años, y esa es la definición de la relación del presidente Milei con el presidente o expresidente Macri. Porque se plantea, o el propio Mauricio Macri ha planteado que determinadas designaciones fueron conversadas con él, también el presidente Macri... Pregúntenle a Macri por qué dijo lo que dijo. Eso no pasó. Las decisiones en este gobierno las toma el presidente. Bueno. Me imagino a Macri mirando esto diciendo, me está orinando Adorni. Y que Macri ya está bastante enojado con que no le están dando el lugar que él dice que merece, porque él le dio muchísima gente de la gestión y aparte hizo mucho. ¿Por qué para habría de que darle lugar este gobierno a una persona que sabes que eligieran. te va a intentar destruir? El killer. El killer. ¿Por qué? Si aparte le sigue votando. Ahora cuando se sucedió lo del DNU, el PRO obviamente decidió no acompañar para frenar los DNU de Bueno, Milei. se le rompe un esquema a Milei ahí político en el Congreso. Digo, si ahora el PRO empieza a no acompañar, No va a pasar. No hay manera lógica de que pase. El votante del PRO quiere que vos votes con Milei. O sea, hoy, esto es lo que nos decía, no sé si fue Pérsico o quién fue, lo decía Lusto el otro día. Acá. Que era, hoy es Milei, no Milei.
O sea, Sí. ya no es más kirchnerismo. Si bien es cierto que el votante te dice, che, tenés que... Por eso es Milei no Milei. El votante que no votó a Massa, ¿qué es lo que dice al radicalismo y al PRO? Flaco, ¿acompañá al presidente de la nación? ¿O querés que vuelva Cristina? Claro. ¿Ya está? ¿A dónde No, vas a ir? entiendo, bueno, pero hasta que hay gente en el PRO, digo, Sí. hay diputados en el PRO que no le votan todo a Milei tampoco. ¿Y ¿Quién? ellos por dónde se paran? Le votan todos los del PRO. El único que no le vota es Álvaro González porque labura para Larreta. Bueno, es verdad. Después... Ahí hay que poner abajo... Iba a decir te cagué, pero suena demasiado. Después le votan todo. Y es más, yo te juro, si me apretás un poquito, yo creo que si mañana viene Milei y le dice a Santilli, mirá, o venís conmigo o te Bueno, destrozo, pero Diego Santilli está va. jugando otra cosa. Claro, bueno, también por eso. Entonces va, Santilli juega otra cosa. Ritondo que juega. Es el enviado de Macri, todo lo que quiera, Sí. pero vota todo. Sí, vota todo. Y no creo que Ritondo dependa exclusivamente de Macri. Hablando de eso, estaba ahí en la embajada. Así que Mira. aproveché para rosquear un poquito con él. No estaba Santilli, que siempre le gusta estar. Ritondo, aún otra cosa. Santilli, otra cosa. ¿Quién te queda fuerte del PRO? Pues todos los que están de Bullrich le votan todo porque quieren estar en esa alianza. Y después tenés algunos diputados que putean por abajo y por arriba. En Estados Unidos, hablando con algunos radicales del interior, me decían, yo estoy de acuerdo con que hay un montón de cosas que no le deberíamos aceptar, porque es impúdico lo que está haciendo en un montón de cuestiones. Dice, pero si yo después vuelvo a mi provincia, a mí todo lo de mi partido me putean. Bueno, entonces termina siendo el cuidar la quinta de cada uno. Absolutamente. Es cuidar la quinta de cada uno. Solo con el hecho de sobrevivir la elección del año que viene. Que va a ser, la elección del año que viene va a jubilar a mucha gente. Sí. Y vas a tener que estar o del lado de Milei o del lado de no Milei. Ahora cuando venga Bocio le vamos a preguntar, porque Bocio ensaya la tercera alternativa, la tercera vía, hace por lo menos ¿cuánto? 10 años, desde el 2016 que rompió con la Cámpora. Sí, el año pasado estuvo también en la tercera vía trabajando. Ahí donde le vamos a preguntar a Diego Bocio. ¿Qué más tenemos? A ver. A ver, hablábamos. Sí. Lo Tengo lo del fallo de Cristina Fernández, que algo hay que tocar. de Cristina hay que tocar. ¿Querés? Es ahora. Dale, es aquí, es ahora. Porque me parece que están yendo a buscar a Bocio. ¿Eso es así? Bien, ya está Bocio entonces en los estudios. Eso es una muy buena noticia. Vaya ya nomás. Encima tenemos a la mitad de la producción enferma, así que un beso allí, que Sí, seguramente nos pobrecito. esté mirando. Claro, Que igual Inés. quería venir. ¿Eh? Que igual quería venir. Sí, a lo cual le dijimos que no. No. Bueno, se viene el fallo, mañana va a ser el fallo de la justicia de la Cámara Federal sobre la causa vialidad. Lo que va a pasar ahí, ya lo adelantaron todos los medios, es la justicia en segunda instancia o tercera. Segunda instancia. Segunda instancia. Porque todavía le queda la corte. Ahí está. Le va a decir, señor, usted es culpable de todos estos delitos y más allá de qué pena le den de prisión, lo cual no va a ser efectiva, le van a decir, usted está inhabilitada a ejercer cargos públicos, lo cual va a tener un impacto automático, no solo en la Argentina, sino en la región. Es cierto, Cristina va a apelar a la Corte Suprema, pero va a quedar a tiro de jueces de la Corte para saber si puede ser candidata o no. ¿Te suena mucho a 2019 esto? Haces muy bien en que te suene. Esto decía Axel Kicillof ayer sobre Cristina Fernández. Dale. Corte número 9. No hay problema. Inmensa, porque inaugura un nuevo género al que yo llamaría derecho fantasía o derecho ficción, ¿no? Que es que se sacan dictámenes judiciales, en este caso en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, donde no hay una sola prueba, donde no hay un solo delito en los expedientes y donde además a quien se acusa, que es a Cristina, de cometerlos, no tiene posibilidad material de llevarlos adelante. Un delito que no existió, que se le achaca a una persona que nunca lo podría haber cometido por la función administrativa que tenía. Lo mire como diciendo, ¿está bien lo que estoy diciendo? ¿Viste? Me sorprendía eso en la conferencia. Kicillof hablaba de la cosa de Cristina y cuando gira para el costado es porque está mirando a Martín Mena, que parece como auditar lo que está diciendo. Es corporalmente, es muy fuerte la imagen. Es como, ¿voy bien? Sí, vas bien, dale, seguí. ¿Voy bien? Sí, vas bien. ¿Voy bien? Sí, vas bien. Al costado de Kicillof estaba Andrés el Cuervo Larroque. Que es muy loco porque, ya lo anticipo como algo que vamos a hablar en el próximo corte con Diego Bocio, que ya está acá, que yo veo
la discusión que hay en el peronismo y veo a Máximo Kirchner diciendo hasta mañana, hasta ayer eras mi candidato, como no estás con Cristina del todo, dudo, tenemos que discutirlo, ¿no? Y es esto que quizás está pasando a Kicillof, quizás fue algo que le pasó a muchos que surgieron con Cristina Fernández, pero que cuando quisieron hacer un camino propio, porque la vida también te lleva a querer hacer un camino propio, pasás a ser como una mancha. Y supongo, si bien Máximo se cuida de no criticarlo a Larroque, y hace bien, quizás porque tiene una relación hace muchos años, Sí. ayer con Azaro decía, no voy a criticar a Larroque porque lo conozco hace 25 años, pero hoy Larroque para la Cámpora es una suerte de traidor, porque lo que hizo Larroque es salir de la verticalidad de Máximo Iguado, de Cristina, de Máximo Iguado, para tener algo propio. Y eso es considerado traición. Sí. ¿Y eso es traición? ¿O es, flaco, déjame vivir un poquito mi vida política? Digamos, porque ¿en qué se traduce? Larroque quería dejar de ser delegado a ser jefe. Bueno, eso es una mala palabra para la Cámpora. Bueno, pero cuando el peronismo gobernó sin que el presidente sea jefe político, como le pasó con Alberto Fernández, no le fue bien. ¿Cuándo? Vámonos. El Sí. gobierno pasado, Sí. Alberto presidente. Alberto no era el jefe político No. del peronismo, lo que sea, aunque fuera No. líder del PJ. Bueno, pero era la discusión que tenía con Pablo Ladaga en la radio, en Splendid, que él me decía, tenés que volver al 2015. Le digo, pero pará. Le digo, Pablo, porque él decía, es lógico que el peronismo. Le digo, pará, eso es 2015. Estamos en 2024, ¿no? Sí. Ok. Yo hablo de 2019 igual. Pasaron muchos años. Y yo le decía a Ladaga, ¿y el último gobierno qué fue? Porque yo no vi a la Cámporas irse del gobierno. No, yo no estoy diciendo que no estuvieran, sino lo que digo es cuando el peronismo hizo un gran peronismo y puso como presidente a alguien que no era el jefe político, o sea, que Salió no era mal. Cristina, salió mal, porque tenías todo el tiempo a Cristina en Bueno, contra. entonces ahí volvemos al tema vialidad. ¿Por qué va a tener impacto esto mañana? Porque cuando la justicia diga no podés ser candidata, si bien queda el recurso de la Corte, lo que está planteando el peronismo es vos me estás quitando de la cancha, judicialmente, a alguien que si se quiere presentar, no lo sabemos, esto es como un remake de años atrás, lo que estamos volviendo a discutir, es ganar en la urna. Y te lo puede decir Estados Unidos, Trump se presentó con sentencia. Sí. Sentencia. Por haber pasado para el silencio de una prostituta en la campaña del 2016 con sobornos. Ni hablar Lula, que Lula terminó preso. A Lula lo sacaron de la cancha por una causa judicial. Bueno, Macri y- estaba procesado también cuando asumió. ¿Te acordás? Y con la cuestión de horas hicieron tac, era la de espionaje. Sí. El fanatismo del espionaje que tiene Macri es superlativo. Bueno, creo que estamos. Y estamos listos para hacer un pequeño corte. Y ya está en nuestros estudios Diego Bossio, así que los próximos 40 minutos vamos a hablar con un hombre que es un economista, pero que también está devenido en política. Breve corte y ya volvemos con Diego Bossio. Ahora sí, segundo bloque, nos visita, como bien marca el graph, Diego Bossio. Es cierto que el espacio que uno tiene para definir a alguien es economista, pero hace muchos años que, por lo menos de mi palo cubriendo política, es hablar con Diego Bossio, hablar con un economista, pero también es hablar de alguien que viene del palo político. Por ende se cruzan los dos caminos. Y periodísticamente hablando es lo que a mí más me interesa cuando alguien no se acota a una sola cuestión. Así que, Diego, gracias por venir. ¿Cómo va? Gracias a vos, Ramón. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, claro, al coma economista, ¿qué le sumarías? Porque es. No, yo vibro con la política, yo vibro con la política. Ah, viste, está. Yo vibro con la política. Soy economista de formación, Sí. estudio los temas económicos, me gano la vida como economista con un grupo de economistas, con Martín Rapetti, Lorena Giorno, Lorenzo Sí. Sigol. La verdad que tenemos un equipo muy interesante, equilibra y trabajamos la economía del día a día y las cuestiones estratégicas, pero la verdad es que vibro con la política. Si vos me decís cuál es tu vocación, O sea, exactamente. transformar la Argentina y que las cosas, y entiendo que la política es el camino, ¿no? ¿Y cómo ves ahora a Milei con este dato de inflación? Veo que tiene un objetivo que es bajar la inflación y que está encontrando un camino para bajarla. Los economistas, para bajar la inflación, los programas son los planes de estabilización. Claro.
cuando vos me decías al principio de año, che, esto es típicamente un plan de estabilización y yo le veía muchas debilidades. Pero la verdad que con el tiempo veo que hay un objetivo que se está cumpliendo, que es bajar la inflación y bajarla fuerte del 25% que arrancó en diciembre producto de una devaluación. Está bajando la inflación muy fuerte. Segundo, está acumulando reservas, características de un plan de estabilización. Estabilizó el dólar. Para bajar la inflación estabilizó el dólar. Hizo un ajuste fiscal enorme, que Ramón, si vos me preguntabas hace 8 meses atrás, che, ¿podés hacer 5 o 6 puntos de ajuste fiscal? Yo te iba a decir, no, se va a incendiar la calle. Y sin embargo lo hizo, 4,5% de ajuste fiscal. Después empezamos a escarbar y vemos cómo, si hay maquillaje, si es sostenible en el tiempo y demás. Pero evidentemente hay una serie de cuestiones que hay una economía que está en proceso de ajuste con el objetivo de bajar la inflación, reacomodar la cuestión monetaria. Y me parece acá que sí hay un punto en donde una cosa son las cuestiones y las variables financieras, el riesgo país que cae, la timba financiera, grandes negocios para los que conocen de estos temas. Y la pregunta es por casa cómo estamos, ¿no? ¿Cómo está la gente? Y la gente está ajustada, está con ingresos muy por el piso, por eso el consumo no crece. Crece el consumo durable, pero no el consumo masivo. Eso refleja que la gente está con menores ingresos. Y que no llega a fin de mes y que todavía le da un crédito político al gobierno, pero la situación es absolutamente delicada. Ahí está, ese es el punto. Ahora, el crédito político entonces se resume a que no haya inflación, pero en Argentina estamos todo el tiempo pensando cuándo se termina esto. O sea, cuándo se termina la bonanza de la inflación a la baja. Pese a que hay mucha gente que la está pasando mal y la recesión sigue. Entonces, ¿qué es lo que para vos puede llegar a... Sí. Primero hay mucho camino todavía para seguir bajando la inflación. Recordemos que estamos en inflaciones todavía en torno al 2,8, 3%, son inflaciones interanuales. En economía lo que sabemos es que cuando hay inflaciones arriba del 30, que llamamos inflaciones crónicas o altas, no hay crecimiento constante. Y la Argentina tiene un problema serio de crecimiento. Si nosotros vemos el PBI per cápita de la Argentina, es menor que el 2011. O sea... Bueno, por algo gana Milei, por algo tiene predicamento, discursos tan radicalizados. Entonces la situación es compleja, nosotros necesitamos crecer. Para eso hay que bajar la inflación y para eso hay que hacer un plan de estabilización. Hay que ordenar las cuentas públicas, pero hay desafíos por delante. Tenés el cepo, recordemos que el dólar está estable, que ayuda a bajar la inflación porque hay cepo. Y porque hay atrasado. Blen. Y está atrasado, por eso. Bueno, y entonces empezás a tener otros problemas, atrasás el tipo de cambio. ¿Qué significa atrasar el tipo de cambio? Que un café en Mar del Plata va a ser más caro que en Madrid en el verano. Entonces, ¿es sostenible esta situación, este modelo económico con un tipo de cambio atrasado cuando una pyme no puede competir en el mundo? ¿Es sostenible? Ya hemos vivido situación de apreciación cambiaria que favorece a la timba financiera, que favorece a la previsibilidad de las finanzas, la tablita de Martínez de Oz en su momento. Entonces... es un dilema que encuentra el gobierno, tengo que salir del cepo y eso me puede generar un fogonazo inflacionario o una devaluación. Y eso me carcome mi base electoral. Entonces, ¿qué hago? Evito salir del cepo. Salir del cepo ya no es una decisión de condiciones, es una decisión política. Es una decisión política en donde Milei, que se la pasó en todos los estudios de televisión y en todos los streamings, marcando inconsistencias, entre ellas el cepo, hoy tiene una profunda inconsistencia que es un tipo de cambio atrasado, que destruye el aparato productivo, porque una pyme, ¿cómo sale a competir con el mundo con un tipo de cambio atrasado? ¿Qué va a pasar en el verano? Cuando la gente diga, che, es más barato irse a Brasil que irse a Mar del Plata. Hoy hacíamos un informe en la radio con eso. Bueno, hay mucha gente que no va a poder directamente, pero hay mucha gente y va a haber mucho viaje golondrina de 3-4 días que ahí no compite con Brasil, pero el que tiene algún margen... empezás a advertir. Bueno, este tipo de cosas son una inconsistencia que tiene el gobierno y que evidentemente hoy lo está poniendo debajo de la alfombra. Es un gobierno que no es libertario, interviene. 1.500 millones de dólares todos los meses el Blen para que la brecha no crezca. Mala intervención. Pero eso está bien o está mal. Más allá del eslogan libertario. No, bueno, está bien en el marco de darle contención al dólar para bajar la inflación. Ahora bien, cuando te la pasaste señalando con el dedo todas las inconsistencias, te la pasaste diciendo que ibas a dolarizar, no iba a estar el Banco Central, que era absolutamente libre mercado, tomémoslo con pinza porque es un gobierno que interviene. Es un gobierno que interviene de manera brutal y aguda con el tema de la brecha cambiaria, con el Blen y demás. Es un gobierno agresivo en ese sentido. Entonces, a ver, hay una cuestión política detrás. Cuando Milei veta, lo que está mostrando es autoridad política, no está tomando decisiones económicas, está mostrando, acá el que toma las decisiones soy yo. Ahora. Entonces, y lo mismo pasa con el tema del cepo.
Es una decisión que trasluce que es política y la manifiesta como política. Y la que está ordenando... Si lo saco yo. Claro, porque no hay nada más casta que el tipo de cambio atrasado. ¿Por qué? Todos los gobiernos tuvieron un tipo de cambio atrasado. Yo participé de gobiernos, del de Cristina, atrasamos el tipo de cambio, porque es popular, porque bajás los precios, porque mejorás los salarios, pero en algún momento te sacan, es como Buenavena, te sacan el banquito y otra vez devaluación. Martínez de Oz, Macri, ¿se acuerdan? En Macri en 2017, 2018, antes, cuando arranca, emite el bono de 100 años, a los 3-4 meses le sacaron el banquito de la timba financiera. Pero pará, porque atrasar ese tipo de cambio también como asalariado, que uno vive de su sueldo, decís, che, bajá la inflación. En corto plazo es, por favor, bajar la inflación porque me está comiendo, realmente no te deja pensar. Por eso. Para bajar la inflación, bajar la inflación es central para crecer. O sea, tiene que ser un objetivo nacional. Y es virtuoso bajar la inflación. Todos los países que han deflacionado su economía, vos lo dijiste intuitivamente, han crecido, es beneficioso. Hay que bajar la inflación y el mundo no tiene inflación. Y para eso hay que hacer planes de estabilización. Ahora bien, esos planes de estabilización tienen que ser consistentes en el tiempo. Claro, porque ¿qué pasa? Si vos haces un plan de estabilización y fracasás o tenés una inconsistencia, hoy el tipo de cambio está más alto, o está más caro el dólar está barato, pero en términos de Argentina cara, de apreciación cambiaria, que ¿se acuerdan del real de los 90? Cuando devalúa a fines de los 90 el real y que nosotros seguimos en la convertibilidad. Bueno, el real está en ese nivel, el real y el peso. Entonces tenemos un problema serio de consistencia. Cuando nosotros veamos los aviones a Miami llenos en las salas de los aviones, cuando veamos que los exportadores no pueden exportar porque no son competitivos, cuando veamos que el tipo que hace el pillera el 25 de mayo dice, che, me conviene traerla de China en vez de tener 130 tipos teniendo acá, ahí tenés otro tipo de problema. Entonces, yo coincido con vos. Primer objetivo, bajar la inflación. Para eso necesitas estabilizar el dólar. Lo tenés que hacer de forma consistente. Entonces, como no hay una inconsistencia, ¿qué hace Milei? Porque Milei sabe que hay una inconsistencia. Apuesta a la política. ¿Y qué dice? Yo tengo que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones, ¿qué tengo que hacer? Bajar la inflación sea como sea. No importa si es consistente o no es consistente. Por eso digo que no hay nada más casta que apreciar el tipo de cambio. Ahora bien, si vos me preguntás a mí, como economista, técnicamente te digo, che, mirá, acá hay un problema. La Argentina tiene reservas internacionales netas negativas. Tiene por delante compromisos externos. No pareciera que hubiese un boom de inversiones, ni siquiera como hay un veranito, hay un riesgo país que ha bajado, pero el riesgo país de Macri era de 300 puntos a esta altura. Este es de 850. Entonces, hay una crisis de confianza mayúscula. Entonces, yo lo que digo es, los desafíos por delante son sustanciosos. Tenés cepo, o sea, el que entra a la Argentina no puede salir. Tenés intervención en el mercado cambiario. Entonces hay inconsistencias económicas que plantean un desafío muy grande hacia adelante. ¿Qué hace Milei? Opta por la política, mete la inconsistencia debajo de la alfombra y dice bajemos la inflación, que es lo que me garantiza la política. Y vos, como laburante, decís, che, yo quiero tranquilidad. Porque al fin y al cabo, cuando vos me decís eso, me decís, che, quien gobierna el dólar gobierna la Argentina porque me baja la inflación. Entonces estamos pendientes cuántos años hace, hablando del dólar, de estas cuestiones, que es gobernar la Argentina. Y me parece que la leyó Milei en ese sentido. Ahora bien, yo veo inconsistencia, yo le veo un talón de Aquiles a esto, porque ya esta historia, y básicamente el tipo de cambio apreciado, es que el café en Mar del Plata va a salir en pocos meses más caro que en Madrid. ¿Cómo es el proceso que vos estuviste en el gobierno de Cristina? ¿El cargo más alto que tuviste cuál fue? Director de ANSES. Director de ANSES. Presidente de Procrear, bueno, varios. Pero tenías, o sea, hasta que rompiste, hasta que se rompió y demás, tenías un vínculo muy cercano con todo lo que estaba en el área del Ministerio de Economía. Sí, sí. ¿Cómo se va planteando o el temor de, che, en algún momento esto termina en una devaluación, lo vas viendo, lo vas olfateando? Sí. Porque digo, es fácil, supongo, decirlo afuera, no, esto termina en devaluación. Me imagino que el que está adentro dice, muchacho, bueno, hoy agarrémonos. Sí. Difícil. Yo la devaluación la que más recuerdo es la de febrero del 2014, que estaba Juan Carlos Fábrega en el Banco Central, recuerdo esa mañana, todo. Digamos, hoy la situación es distinta porque bajaban las reservas, ponían un ticket y no teníamos dólares. ¿No? Cuando te quedás sin dólares, evidentemente tenés que llegar a un momento, tenés que corregir el tipo de cambio. Sí. Hoy la situación es distinta, ¿por qué? Porque hubo un blanqueo que fue muy masivo. Un blanqueo bastante popular entre comillas, ¿no? Pero no fue el blanqueo de Macri que era para los grandes inversores. Esto hubo pequeños inversores y mucho. Se llama retail. Y la verdad que hubo un blanqueo que ha sido exitoso y ha llenado de dólares los bancos esos dólares los prestan, eso entra en las reservas, los encajan, entonces hay una situación, las empresas están tomando bonos afuera,
es decir, están emitiendo dólares afuera. Hay un ingreso de capitales bastante genuino. Ahora bien, tanto el stock como el flujo todavía está muy débil. Claro. Entonces, y vos tenés compromisos muy fuertes por delante. Entonces la pregunta es, ¿vos querés un tipo de cambio apreciado? Sí, yo quiero un tipo de cambio en Argentina fuerte, con un tipo... Pero para eso tenés que tener huesos, tenés que tener dólares, tenés que tener el balance de Banco Central saneado, tenés que tener perspectiva de financiamiento a largo plazo, tenés que tener una balanza comercial superavitaria, tenés que tener una cuenta corriente superavitaria. Hoy todo eso no está. Hoy todo eso está. Hay cepo, hay que intervenir en el contado con liqui para bajar la brecha, las reservas siguen siendo negativas, no tenés un acuerdo con el fondo, que vos digas, bueno, hay recursos, con lo cual hay una situación en donde hay un talón de Aquiles. ¿Lo puede sobrepasar? Sí, la verdad que los gobiernos siempre sacan conejos de la galera para tratar de no devaluar. Y sí, porque no devaluar te garantiza gobernar el dólar, estabilidad en la inflación. Y como vos decís, me da estabilidad. O sea, voy a comprar pañales y más o menos salen lo mismo que el mes pasado. Y bueno, y frente a un escenario enorme de que no sabías cuánto valían los precios, que no sabían cuánto valían los pañales, o te sabías un taxi y te decían 4 o 5, no era lo mismo, y la gente dice, quiero estabilidad. Ahora, vos hablás de que levantar el cepo es una decisión política. Para hacerlo necesitas los dólares. Este mismo gobierno lo está diciendo, aunque ponga 1000 condiciones, porque Milei ha dicho varias veces, me ponen los 15 palos y hoy lo levanto. Pero también estás hablando de un programa que es totalmente financiero y hablas de las inconsistencias que tiene. Este gobierno no parece tener detrás de escena un plan productivo que, si querés, te pueda generar dólares genuinos o vender economía del conocimiento, si querés ir por el lado tecnológico o de la IA o de todo eso. Entonces, ¿cómo hace para levantar el cepo si no tiene dólares genuinos? Entonces, levantar el cepo también viene a ser inconsistente. Sí, yo digo que es una decisión política porque pone un montón de excusas, porque la verdad que Milei fue corriendo el arco, primero la convergencia, después la inflación, después la convergencia de tasas, y después quiere un cheque. O sea, yo lo que digo es una decisión política, no devaluar. O sea, Milei está mirando más la política que la economía. Milei se la pasó marcando inconsistencia y hoy mira la política. ¿Por qué? Porque entendió cómo es la lógica. Si él no tiene previsibilidad política y no tiene votos en el Congreso, o no genera certidumbre y confianza, evidentemente tiene dificultades. Eso desde el método para tomar decisiones. Después que él la venda como quiere y demás, pero eso es el método. Pues si no, lo que vos decís, hay un problema serio. Cuando vos te tomás un café en Mar del Plata o en la Ciudad de Buenos Aires y sale más caro o almorzar y cenar que en Brasil, o tenés dificultades, o más o menos lo mismo que Madrid. Me pasó yendo a cubrir la elección la semana pasada, le decía a los chicos, en Washington comías por 16 euros, comías muy bien. Bueno, son 16.000 pesos. Por eso, entonces hay un problema, porque la Argentina no tiene el nivel de productividad, ni tiene, como vos decías. Entonces, primero, es una decisión política. Segundo, no hay modelo productivo. Para Milei, el que ordena es el mercado. Para Milei, vos a Milei fue ayer a una empresa de tecnología para una emisión de deuda o una emisión de acciones, de ampliación de acciones. Pero no hay un modelo productivo detrás. No le importa qué le pasa a la pyme del interior de la provincia de Buenos Aires o a la zona sur de la provincia, de acá de la ciudad. Tanto industrial grande, te juro me pasa, hablando en off y decís, che, y te dicen, no, es por acá. ¿Y cómo te está yendo? Mal. Entonces, bueno, yo creo lo siguiente, yo creo que hay un proceso de ordenamiento que la sociedad valora. Eso es. Yo creo que una cosa es una inflación de 25% todos los meses, no poder importar, no disponer de dólares, una incertidumbre muy grande. Ustedes el bloque anterior hablaban de política. Fue algo extraño para el peronismo que esté permanentemente en disputa, en peleas, en cartas. El peronismo salió de un cuartel, es ordenado, tiene... Claro, el peronismo... Yo recuerdo un discurso en la Cámara de Senadores, trabajaba ahí, salieron de un cuartel, y salir de un cuartel significa un ordenamiento, y fue toda una situación de incertidumbre política muy grande, donde no había un único comando, donde no había jefatura, donde la jefatura estaba decididamente cuestionada, y todo eso generó mucha incertidumbre y terminó en un proceso de 25% mensual de inflación, aumento de la pobreza, caída de la actividad económica, un desorden en el plano político, social y económico muy grande. Entonces, ¿ahora qué ve la sociedad? Primero, que nadie quiere que le vaya mal. Había un senador nacional radical, muy amigo, Raúl Baglini, una vez hago un discurso muy fuerte en contra de Macri, y me dice, Diego, no presagie catástrofe, la gente no quiere escuchar que las cosas vayan mal, la gente quiere
Entonces hay un poco de, che, tomamos una decisión, estamos haciendo un esfuerzo vamos a bancar. y queremos que esto más o menos funcione. Yo estoy cansado de frustraciones. Del 2011 que la Argentina no crece. Entonces, primero hay esperanza, expectativa, alguien que tiene ganas de ordenar. Segundo, hay alguien que ejerce la autoridad, Total, muy peruca. Total. Veto. Veto. Yo escribí veto para Cristina, el 82% más, lo tuvimos que vetar, no teníamos plata. Y la verdad no tuvimos costo político. A los 2 años, 54% de los votos. 54% de los votos. Yo creo que esta situación es más delicada. En el 82. Eso lo escribí yo, ese decreto, me acuerdo, solo en la oficina y llevándoselo a Cristina para que lo corrige. La verdad que Cristina en ese sentido corregía, estudiaba y la verdad se ocupaba de los temas. Lo teníamos que vetar. No teníamos la plata. No teníamos la plata, punto. No, Y la oposición Pero hay una diferencia a gobernar por veto directamente. No, bueno, esto es otra cosa, por eso hay una diferencia enorme y aparte en un momento muy complicado, porque la jubilación mínima en el año 2015 a valores de hoy de 450.000 pesos, hoy son 230.000 pesos. A valores de hoy se desplomó, el ajuste es brutal. Claro, pero ustedes sabían que la oposición te llevaba a ese veto. Bueno, era una situación más política que en otro momento. Lo que te quiero decir, hay por parte de Milei, hay una autoridad muy fuerte. Venimos de alguien que le escribían una carta todos los días. Venían a alguien que no tenía no tenía una situación de el poder se ejerce. Pero somos raros los argentinos. En un momento nos cansamos de la autoridad. Decía, no, la autoridad que tiene no es democrática, cambiemos. Vamos a más democrático. No, pero al final este tipo no ejerce la autoridad. Necesitamos autoridad. Es como un sinfín de... No sé, yo siento que somos un hámster que corre en una ruedita y va pidiendo... Dame autoridad, ¿te da autoridad? Te está... Demasiado, una escribanía al Congreso. Ahora el peronismo dice, no, es un escándalo del DNU. Pero muchachos, la ley era de ustedes. Bueno, pero es un escándalo, ok, tenés razón, es un escándalo. Antes y ahora. Y el PRO te dice, no, esto es una herramienta de gobernabilidad. Pero hermano, me decías que era antirrepublicano. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Mirá, yo tenía que preparar, no quiero ser autorreferencial, pero teníamos que preparar un discurso sobre el tema del blanqueo, ¿no? Y había habido 8 blanqueos en ese momento. Y vos mirabas las posiciones. Cuando eran oficialismo, era una. Cuando eran oposición, era del otro. Entonces, bueno, es parte del juego de la democracia. Yo lo que digo es lo siguiente. Él ejerció frente a un gobierno que veíamos absolutamente débil, con pocos diputados, con pocos senadores, tuvo la capacidad... Alguien que no lo veíamos pragmático, porque lo veíamos con un nivel de... Totalmente. O tuvo la capacidad de generar ciertas cuestiones para estar colgado en el travesaño, pero mostrar de que es capaz de tener disciplina fiscal, capaz de vetar ciertas cuestiones, de tener autoridad. De domar a Macri. De domar a Macri y además... Y me permito, y con todo el respeto, ¿no? De casi indignamente lo tratan, porque el vocero presidencial dice, no, es un amigo que viene a comer milanesas. Viene a comer milanesas a... Escuchémoslo por ahí, lo tenemos, es el audio 4, el corte número 4. Por ahí creo que tenés los auriculares, ¿no? Si no tenés, usa estos. No hay ningún problema. Adorni, hablando de quién era Macri, y dice, Macri es un amigo del presidente que come milanesas, mirá. Mauricio Macri, ¿qué es para el presidente Milei? ¿Es un socio político en el Congreso? ¿Es un asesor del presidente? ¿O, un amigo? ¿O es un gerente de recursos humanos? Un amigo. ¿Un amigo? Es un amigo con quien comparten algún plato de milanesas con ensalada, cada tanto. Siempre lo dice el presidente. Aparte yo decía, antes lo hacíamos con él, que decía, imagínate Macri mirando eso diciendo, me está meando Adorni. O sea, me está orinando de la tribuna, diciendo... Sí, Mauricio, el tipo amigo, que fundó un partido, ¿viste? Un amigo. Yo igual un poquito la disfruto igual, ¿eh? No, más allá de eso, la canchereada... Yo sé que vuelve. La canchereada vuelve. Adorni, sí. La canchereada vuelve. La Sobrar y demás vuelve. Pero vuelve vuelve, quienes jugamos al fútbol y jugamos en el potrero, jugamos en la esquina de tu casa o en la plaza, sabemos que canchereas una vez, 2 veces, y cuando canchereas 3 veces, bueno, aprendés de chiquito que cancherear tiene un límite. Te van a cagar a patadas. Claro, cuando sos pibe, sí, todos totalmente. Aprendés. Le dije, pará, me dolió. Bueno, Mejor eso, ahí falta Yeca, me da la sensación. O sea, él que se la da muy vivo, falta Yeca, porque Macri, quieras o no, fue un presidente en la Argentina y fue alguien que salvó a Milei. ¿Ustedes recuerdan la foto a 3-4 días después de la general, en donde Milei no había movido el amperímetro en términos electorales, había sacado la misma cantidad de votos que en las PASO, y que se hablaba de que Milei eventualmente no se podía presentar y que no tenía apellatura, y vino Macri, al lado con, no me acuerdo si Patricia y demás, y le dio toda la apoyatura. Por eso la reclama. Macri, que es alguien del poder y que es alguien que
transitó el poder para llegar, a diferencia de Milei, que Sí. estuvo en los medios de comunicación y no armó un partido, ganó la ciudad de Buenos Aires, esperó, fue presidente, toma nota. Entonces las cancherías, con esto no estoy defendiendo No, es la a vida Macri, misma. estoy No, viendo claro, el Es método. la vida misma. Entonces, Pues yo a veces pienso, digo, ¿cuánto esto lo también están esperando? bueno. Porque como, bueno, está bien, ahora todavía no, ¿viste? Están todos como agarrados, diciendo, tranquilo, todavía tenés la encuesta que te marca bien. este estilo del presidente, de Adorni y de 3 o 4 secuentes al respecto, porque después hay un método de congraciarse con el presidente permanentemente, pero este método Querido de Daniel. cancherearlo, soy el mejor presidente de los últimos 100 años, el mejor programa económico, el mejor economista de la historia. Ayer dijo no me acuerdo la empresa, Wallah, no me acuerdo el Sí. nombre, ayer dijo que estábamos en el mejor momento de los últimos 100 años. Entonces, yo más allá de los 52% de pobreza, de la caída del consumo masivo, de las dificultades, hay un veranito financiero, sí, la timba financiera la está rompiendo, están ganando plata con el car retail, está fácil porque está el dólar estable y las tasas en pesos altas, con lo cual evidentemente está fácil para los que tienen acceso a ese tipo de instrumentos. Pero independientemente de eso, cancherearla, sobrarla, tiene siempre, yo me parece que hay que ser más humilde. Me parece que la Argentina todavía tiene muchísimas dificultades, que tiene huesos para salir adelante, porque tenemos vaca muerta, tenemos el gas, tenemos la economía del conocimiento, un entramado productivo todavía vigente, tenemos el campo que me parece que hay que potenciarlo, tenemos todo lo que tiene que ver con la minería, habrá que pensar el turismo y demás, pero por delante hay desafíos mayúsculos, desafíos que tienen que ver con la confianza, desafíos que tienen que ver con sostener un tipo de cambio que permita que las actividades productivas sean rentables y tengan capacidad de generar Ahora, y todos recursos. esos cambios- Todo eso significa también un ejercicio político. No podés andar señalando con el dedo o canchereando. Claro, es recontra atractivo. Porque cuando vos decís, te olvidás de Maradona el día de los zurdos, a propósito, Sí. no seamos Bueno, boludos. pero ¿sabés qué me hace Perdón acordar? la expresión. No, pero ¿te acordás cuando Cristina canchereó, que Cambiemos siempre lo usaba, esta de hagan un partido y ganen las elecciones? Sí. Macri siempre decía, ahí lo hicimos. Sí. Que había una suerte de... El peronismo es yo muy lo veo soberbio, muy somos ine- muy soberbios, sí. Yo lo veo- Decididamente. Y ahí está, hasta yo cuando veo ahora a los funcionarios digo, es hasta casi inevitable cuando sentís esa voracidad de poder decir, y ahora esto para siempre. No, Y no es para siempre. no, maestro. No es para siempre y además de no es para siempre, me parece que hay que ponerse en el zapato de millones de argentinos que la están pasando mal. Yo entiendo que hoy el lenguaje es la intensidad, hoy el lenguaje es tratar de romper las cuestiones, pero independientemente de la intensidad, me parece que hay una Argentina que requiere de seriedad, requiere una inserción internacional inteligente en el mundo. Fíjate que nos pasa con China. China es un buen socio comercial de la Argentina. Pareciera que nos quieren los chinos. Yo tuve 3 veces oportunidad de ir con funcionarios y demás. Y la verdad que hay un trato. Y sin embargo el presidente los calificó de comunistas, Bueno, pero son asesinos. Y ahora dice, no, bueno, eso nos conviene. Pero no es gratis. Por favor, eso. evítame, No Juan. es gratis. Entonces yo lo que digo es No es un gratis. poquito más de madurez, un poquito... A ver, Alfonsín tuvo que ver mucho con la democracia, año 83, ganó muy Pero fue bien. un golpista. Y pasó a ser golpista. Pero pará. En una situación... Entonces, Sí, pero pará. Sí, Pero el tipo dice eso, el tipo es el presidente de la nación. sí, sí. Pero bueno, es así esto. Ahora vale discutir así. Y al otro día los radicales dicen, no, es una barbaridad, pero bueno, le vamos a levantar la mano. Y entonces es como, bueno, a ver, si vos del enfrente no tenés un gramo de dignidad, pasan la vida. Si a vos alguien te bastardea y vos no reaccionás, no sé, algo, reaccioná de una manera. No con un comunicado, con un... Che, muchachos, a ver, nos está tirando al padre de la democracia, nuestro estandarte radical de los últimos 50 años del siglo XX. No, bueno, pero no importa, hay que actuar inteligentemente, tenemos que sobrevivir la elección que viene, levantemos la mano. Yo confío que ese rasgo va a surgir. Yo confío que ese rasgo va a surgir porque... reaccionar. Y sí, digamos, naturalmente la sociedad va a ir encontrando dos cosas. A diferencia de lo que cree Caputo, la Cámara de Diputados no está para ponerle nombre de Calle Libertad o Perito Moreno a las cosas. La Cámara de Diputados está como reflejo, la Cámara de Senadores, como reflejo a las demandas de una sociedad. La sociedad empieza a tener demandas. Los empleos públicos muy por el piso, con dificultades serias, dificultades en materia industrial, dificultades de las pymes, dificultades de competitividad. Empieza a tener demanda de obra pública, porque yo entiendo que los 6, 7 primeros meses vos podés decir, che, no hagamos obra pública, revisemos esto. 11. Bueno, van 11 meses, veamos la ruta dentro de un año sin obra pública.
sin mantenimiento, qué pasa con los pozos, qué pasa con los puertos, qué pasa con la actividad propia que tiene que ver con la producción. Entonces, no es ni bueno ni malo, es ineficiente. Sí, Hacelo bien como corresponde, pero, Bueno, pero hoy es están- ineficiente no hacer obra pública. Como es inmoral hacer el ajuste con los jubilados. Vos podés decir, bueno, al principio porque entré, no sabía cómo estaban las cuentas. Un día Kirchner me dice, mira, lo peor que te puede pasar es no tener plata para pagar los jubilados. Yo me levanta, es una carga enorme, no me olvido más. Nosotros tenemos que cuidar las cuentas, tenemos que ser eficaces, tenemos que ser muy precisos porque todos los meses tenemos que cumplir con el pago de jubilaciones y pensiones. Había una conciencia. ¿Qué De hecho, año? 2010, 2009, antes. Pero lo que te no. quiero decir, Claro. había una vocación, y él tuvo una vocación fiscal muy, muy fuerte. Entonces yo entiendo eso. Ahora bien, es inmoral no tratar el tema de los jubilados y acomodar un poquito el tema de las jubilaciones simplemente porque digo, yo soy el que mando acá y soy el que marca la agenda y no va a haber degenerados fiscales. Es inmoral. Entonces, ahí habla un tema de sostenibilidad. Lo que yo digo es, van a aparecer naturalmente, tanto en la sociedad como en la dirigencia política, voces que digan, che, pará, lo que vos decís, de chiquito, no, pará, no me insultes, no, esto no. Hasta acá. Por Pasa las que- buenas todas, por las malas nada. Seguimos sorprendidos del respaldo pese a todo lo que estás hablando, digo. Si es la inflación lo que hace que te respalden, entonces ¿qué es lo que hace que te dejen de respaldar? Bueno, ¿Es el hay- desempleo, yo te pienso, diría, por yo ejemplo? posiblemente estemos frente a una sociedad con un nivel de fragmentación muy grande y posiblemente lo que haya por parte de Milei es una minoría muy intensa que lo apoye, ¿Te que imaginas no necesariamente sea una mayoría, Claro. pero sí una minoría intensa en un esquema absolutamente fragmentado de la política. Bueno, pero por eso vuelve entonces a tener peso. Yo sé que me parece ir años atrás, pero vuelve a tener peso Cristina. Si vos decís ahí, Ah. si es una elección fragmentada y yo tengo un núcleo que me garantizo 15 puntos, ni siquiera te digo 30, 15. No debe ser más en provincia de Buenos Aires. Suponete que, bueno, 20. Es un montón. Sí, a ver, yo estoy medio cansado de hablar de Cristina porque es como que nunca das vuelta de página. Entonces se pierde la elección del 2013, se pierde la 2015, 2017, se gana el 2019 medio de casualidad en términos de contexto, se pierde 2021, se pierde 2023 y siempre el protagonismo es el mismo. Y entonces eso obtura cualquier proceso de renovación, obtura cualquier método de ¿Y que por qué podamos no tener una logran crítica. dar ese paso? Bueno, es difícil. La verdad, hacemos una autocrítica, nos dificulta mucho más. Aparte, vamos a ser sinceros, la figura de los expresidentes, tanto de Cristina como de Macri, como otros expresidentes, son figuras muy reconocidas, en donde estuvieron en la agenda pública durante muchos años, Es en muy donde difícil. es muy difícil. La palabra de un presidente, de un expresidente, llega a todos los rincones. ¿Y cómo te cayó a vos lo que hizo Kicillof? Porque yo hasta inclusive hacía el ejercicio de decir, siento que Kicillof es el nuevo Bocio. Como, te corriste. A ver, dos cosas. Me parece que el método de congraciarse permanentemente es un método que evidentemente no funciona, porque evidentemente están señalando a todo el mundo, ya todos. Y Kicillof era el custodio. Kicillof me ganó a mí la interna. Kicillof en la discusión económica ganó Kicillof. El custodio de las ideas económicas de Cristina post muerte de Néstor, 2011 en adelante, fue Kicillof. Vos lo discutiste con él y No, él no tuvo- teníamos manera, porque ya en un momento me dijo Cristina, vos ocupate Claro. del ANSES, no hablés de los temas económicos, que no, Eso es Axel. Eso es Axel. Entonces esa discusión la ganó Kicillof y evidentemente está puesta en duda por parte de Cristina en la última carta, cuando ella habla de equilibrio fiscal, habla de posiciones más de mercado, posiciones más... entonces está puesta en duda, hay un cuestionamiento, pero el custodio de las ideas, con lo cual mucho no se entiende esa discusión, porque no hay una discusión de fondo, de miradas distintas, hay una discusión de poder. ¿Quién va a armar las listas? Por otro lado, me da la sensación que Kicillof, en el momento en donde Cristina necesitaba una apoyatura más fuerte, le corre el banquito. Corre el banquito. Porque me parece que se anticipa políticamente, sobre todo con su origen y su procedimiento, porque Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Kicillof es el jefe territorial más importante que tiene el kirchnerismo. Y lo que estaba pidiendo ella, che, acá estoy, bánquenme en un momento difícil. Pero bueno, será una discusión entre ellos. Yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista, en que el método sea congraciarse, que el método sea el seguidismo, que el método sea Porque, mira, me sí o acuerdo- sí, porque si no, evidentemente le quitamos fuerza. Yo cuando escucho al presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires decir no permitimos la autocrítica, y bueno, ¿de qué perdiste la elección el año pasado? Fuiste parte sustancial de un gobierno, le renunciaste a mitad de camino al presidente y además casi lo apretaste de manera sistemática, le escribías una carta cada 2 semanas, lo socavabas en el Congreso, lo socavabas en la acción política.
aparece Milei y no pretendés hacer ninguna crítica, como si nada pasara. ¿Y cuál es ¿Y Boston? Diría Aníbal. Sí. Entonces, y ahora no podemos criticar nada. Y si criticás que sos, yo estoy en contra de Milei. A mí no tengo nada que ver con este modelo. Tengo un montón de cosas para reivindicar del 2015 antes del 2011. Tengo un montón de cosas para reivindicar, ni hablar del primer gobierno de Kirchner. Ahora bien, no tengo nada que ver con lo que pasó con Alberto Fernández, que un día a la mañana nos enteramos que era candidato a presidente, cuando él no era candidato a presidente. Porque Scioli era candidato, quería ser. Y buscaba, y peleaba, iba, quería ser. Sergio, vocación de candidato a presidente, Todo el tiempo. nadie duda que tiene vocación, o tenía vocación, Sí. claramente. Ahora bien, Alberto Fernández no dijo nunca que quiero ser presidente. Lo pusieron, nadie podía discutir, y resulta que después era el malo de la película. Le sacan el banquito como Bonavena, ¿te acordás? Y después lo socavan. Entonces, yo digo, y no podés hacer ninguna crítica. No hay ningún acto de humildad. No hay un acto de reconocimiento. Ganó Milei. Y hoy con la ñata contra el vidrio, un montón de compañeros que la están pasando re contra mal y señalándote a ver quién es más opositor o con menos opositor. Hacete cargo. Es más o menos lo que te pasó en 2016, cuando vos... Sí, la envergadura política de Axel es otra, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene una responsabilidad totalmente distinta, pero se repiten ciertas prácticas, conmigo y con otros dirigentes. Conmigo y con otros dirigentes. Te voy a ir muy atrás, pero va, y bueno, ¿qué querés que te diga? Es el corte 25. Es 2016, yo me acuerdo porque seguía la cuestión parlamentaria, y de golpe Mayra Mendoza, en ese momento diputada, habla de un traidor. Yo siento que si acá estuviera Kicillof, estaríamos poniendo el mismo corte. Esto fue Mayra Mendoza y la respuesta del entonces diputado Diego Bocio. Mirá. Escuchando con atención sobre el compromiso con la ciudadanía, con la plataforma de gobierno, y quisiera poner a consideración de este recinto la incorporación al debate y a la firma del compromiso ciudadano, también a los legisladores nacionales, para evitar que algunos diputados especuladores traicionen la plataforma que los llevó a estar sentados en estas bancas, por ende, traicionen a sus votantes que de buena fe los eligieron. Un ejemplo concreto de esto, y puedo dar otros nombres, pero me detengo en Diego Bocio. Hipócritas son aquellos que les tuvieron que decir. Ahí era el momento, porque... Eso fue todo el discurso. El corte porque dije, le está hablando de Kicillof. Es como, te corriste. Sí, Mayra había trabajado conmigo, además, había trabajado muchos años, y bueno, nada. ¿En dónde? En Lancés. Ah, ¿ella también arranca ahí? Claro. Sí, me acuerdo, en una charla incluso, Cristina me pregunta sobre Mayra, me pregunta a ver de su origen. No, a ver, yo lo que creo es lo siguiente. ¿Te arrepentí de haberle dicho que era buena? ¿Te arrepentí de haberle dicho que No, yo no me arrepiento de nada. Yo creo que... en política no te arrepentí de nada. No, a ver, uno es autocrítico y comete errores, y evidentemente hay muchas cosas en el camino que quizás uno con el diario del día lunes se hubiese hecho de forma distinta, y naturalmente a uno no quieren que lo cancelen de la política, y producto de estas decisiones a uno lo han querido cancelar de la política. Pero bueno, uno va a seguir insistiendo. No, nunca hablé. Después de hace 9 años que no hablo. No me interesa tampoco. Cuando yo digo que hay que dar vuelta de página, hay que dar vuelta de página en serio. Pero apenas rompés, ¿no hablaste con ella? No. ¿O no le... El 11 de diciembre del 2015 fue la última vez. Me acuerdo porque yo tenía el acto de fin de año de mi hija chiquita y estábamos resolviendo un tema, ya no era más funcionario, y hablamos un rato largo. ¿Pero no sentías que le tenías que decir, mira, voy a tomar esta decisión? No, yo le anticipé que yo no estaba de acuerdo en su momento con la decisión de que Recalde sea presidente del bloque, que me parecía que había que hacer un proceso de renovación política más fuerte y mucho más audaz. Héctor Recalde. Claro, de Héctor, no de Mariano. Sí, pero bueno, qué sé yo, era un momento de discusiones muy fuertes. Nosotros somos muy viscerales los peronistas y demás, pero más allá de eso, el método es el mismo. Si no te congracias con ella, no tenés manera, pasás a estar en otra categoría que no es categoría de la política. Y la verdad es que no solo no me arrepiento, sino que creo que la Argentina necesita, y el peronismo necesita, valores que reivindiquen, valores y actitudes de rebeldía que generen una situación... Tenés que armar un candidato. Bueno, eso lo armaremos con el tiempo, digamos, y la verdad que no podemos de un día para el otro.
Es cierto que Cristina obtura cualquier proceso de renovación, por lo que decía antes, por la presencia de ella, porque en definitiva entregó un combo de políticas públicas que cuando una parte importante de la sociedad dice, che, yo cuando estaba con ella, más o menos me podía comprar el aire acondicionado, tenía crédito, viajaba a Mar del Plata, tenía un combo de... Y la verdad que en una parte importante de la sociedad está. Ahora bien, la sociedad es mucho más joven, la sociedad tiene otras demandas, hay cambios culturales muy fuertes acá en el mundo, hay cambio de época, fíjense lo que pasa con Trump, eso Argentina no está exento, y me parece que hay que pensar una alternativa. Yo dejo detrás estas peleas, dejo detrás estas discusiones, lo que no dejo detrás es la convicción de que la Argentina necesita un camino distinto en términos de orden macroeconómico. Era terraplanista, diciendo, no, el déficit no genera inflación. La emisión monetaria no genera inflación. Parece discutir un terraplanismo. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Quién le escribe este? Kicillof, no creo. Es un tipo preparado, formado. Y bueno, no sé, me parece que era el custodio de sus ideas, era el auditor de todos los ministros de Economía, de Alberto. ¿De dónde iban a pedir permiso para hacer las cosas? Desde Sergio Massa hasta Guzmán, hasta todos. Iban y tenían que estaban auditados por Kicillof. Más menos, porque Massa es mucho más audaz, mucho más dirigente político y demás, pero estaba a la sombra de Kicillof a la hora de tomar las decisiones. ¿Qué era? El auditor político, el auditor económico de Cristina. Entonces, yo lo que digo es, me parece que hay que dar una discusión muy fuerte. No podemos, la Argentina no puede tener déficit fiscal. El equilibrio fiscal tiene... Después, ¿cómo lo hacemos? Si es claramente el método Milei es un método inmoral e ineficiente. Bueno, tenemos que ir a un esquema de equilibrio fiscal, tenemos que ir a un esquema de orden monetario. Yo creo que tenemos que tener independencia en el Banco Central para poder tener credibilidad y cumplir y honrar nuestros compromisos. Creo que tenemos que tener una mirada productiva. No podemos no tener un tipo de cambio que nos permita exportar a todas nuestras industrias, a todas nuestras pymes, a toda nuestra capacidad y entramado productivo para que genere trabajo. Tengo que tener una mirada sobre el turismo, cómo vamos a generar laburo en el conurbano, porque una cosa es Vaca Muerta, la cordillera, todo lo que genera dólares, pero el conurbano está lejos de todo eso. Y eso significa un plan económico y político que claramente hay que ponerlo en marcha. Y me parece que el peronismo puede representar la voz de esos laburantes que quieren vivir mejor, en definitiva. Sin inflación, poder comprarse una casa, poder pensar en comprarse un auto, que los nenes vayan a una escuela y que la escuela funcione, que haya una línea aérea que funcione, porque también hay una discusión de fondo. ¿Dónde está el ministro del aire de Alberto Fernández? Recalde. Era el ministro del aire de Alberto Fernández, en las sombras, desde el Senado. Mariano Recalde. ¿Dónde está? Porque no sirve una aerolínea que te deja 4 horas adentro de un avión. Porque era un desastre con Marsans, empezó a funcionar en tiempo y forma. Ahora bien, estar a merced de la extorsión de los tipos que te dejan 4 horas cerrados arriba de un avión, yo soy medio claustrofóbico, a mí no me encuentro, a mí no respondo. 4 horas adentro de un avión porque se le ocurrió a unos sindicalistas no darte la posibilidad. Bueno, ese tipo de cosas me parece que hay que poner la discusión seriamente en el peronismo, sin hipocresía, que era un poco la discusión que yo planteaba en ese momento en la Cámara de Diputados y que también les decía, che, ustedes me señalan con el dedo, háganse cargo de la derrota. Eso era, ¿sabés qué debate se discutía? Ellos no querían que se haga el debate. Era la ley del debate, que era una ley que había presentado Scioli, ¿se acuerdan? Para debatir con Macri. Y ellos no querían la ley, se votaron en contra, ellos no estaban de acuerdo con el debate. Esa era la discusión. Y la discusión era señalar. Y viven señalando. Pero bueno, ese es su método. ¿Por qué? Porque Mayra crece al calor de Cristina. Entonces, cuanto más se congracia con Cristina, más crece. Entonces, si el método político es eso, no hay lugar para la crítica, no hay lugar para el disenso. Entonces, ¿cómo vas a decir que el equilibrio fiscal es algo saludable para una economía? No. Entonces, dicen, no, el déficit fiscal no genera inflación. Casi terraplanista. Gracias, Diego. No, gracias a vos, por haber venido. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final, entonces. Me quedé con 1000 preguntas. Nos vamos a ir yendo entonces, ¿qué te parece? Nos vemos el martes que viene. Martes que viene nos reencontramos acá en Punto de Partida. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en una semana. Chau.